Somos unos privilegiados porque lo que hacemos es fácil. Porque nos toca hablar de alguien que no se trata de nosotros, nos toca hablar de Jesús, no de nosotros. Hablamos de un libro que no hemos escrito y si algo pasa no depende de nosotros, depende de Él. Así que es fácil, es un privilegio poder servir a Dios, es un privilegio. Y considero un honor y una enorme responsabilidad el poder predicar la palabra del Señor y sobre todo porque cuando una organización, un campamento, un pastor pues cede un lugar para poder predicar, pues es un espacio de confianza y yo honro a las personas que han permitido que yo pueda hablaros. No siempre es fácil, sobre todo cuando no conoces a una persona de verdad, pues uno tiene que hacer un gesto de confianza y te arriesgas a cualquier cosa. Así que quiero honrar a la organización del campamento, también a vuestros pastores que han permitido que, a pesar de que la mayoría, que imagino que no me conocían, pues aún así os han mandado arriesgándose a que os hable de cualquier cosa, de Bob Esponja o cualquier tema. Pero Dios es bueno. También os doy saludos de mi mujer en este momento, exactamente ahora ya está comenzando a predicar en nuestra iglesia, así que estamos los dos, cada uno en una punta del país, predicando, hablando acerca del Señor. Os mando saludos de parte de ella y también de parte de nuestra iglesia en Sevilla. Deciros que ahí sois bien recibidos, podéis venir de uno en uno, por favor, ¿vale? Y os recomiendo que no vengáis en verano, no es por nada, pero más que nada. Yo escuchaba el otro día, ayer en la conversación que le decía, ¿cómo era tu nombre? Que se me ha olvidado, perdóname. ¿Cómo? Luigi le decía a Edwin, me parece que era Edwin, le decía, aquí tienes mi casa, aquí en Rosas, cuando tú quieras y demás. A Samuel, ¿dónde está Samuel? A Samuel, sí, es verdad, a Samuel le decía, aquí tienes mi casa en Rosas, cuando tú quieras puedes venir, ¿qué tal? Y yo decía, estuve tentado a decirle lo mismo en verano, digo, tienes mi casa en agosto en Sevilla, para cuando tú quieras venir. Pero digo, nadie quiere venir a Sevilla en agosto, solamente los chinos. Pero bueno, hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros, y está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Es una historia súper conocida. A mí me gusta usar historias de la Biblia que la mayoría de la gente conoce. Por eso de que tengo una parte ganada a la gente conocer la historia. Pero siempre, aunque leamos una historia de la Biblia y la hayamos leído 20 millones de veces, Dios siempre nos puede sorprender a través de su palabra. La Biblia es algo vivo. Dice la palabra que la propia Biblia, la propia palabra de Dios es viva y es eficaz. Siempre la Biblia es eficaz para el ser humano. Siempre. Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer en el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, habló a Eliseo y le dijo, tu siervo, mi marido, se ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué me estás contando? Dime qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Repite conmigo, ninguna cosa. Ahora repítelo un poquito más fuerte. Ninguna cosa. Ahora repítelo como si estuviese despierto. Ninguna cosa. Ninguna cosa. Muy bien. Ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en las vasijas, en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos, sus hijos, les traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Tengo la canción aquí, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino después ella y lo contó a Eliseo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Este campamento tiene como lema reenfocarse, ¿no? Reenfocarte en Dios. Y para esta última sesión, para esta última plenaria, quiero de alguna forma que el Señor nos ayude a entender a través de este pasaje que es importante saber en qué uno se está enfocando. Porque a veces nuestra vida está enfocada en cosas que no tenemos en lugar de estar enfocados en cosas que sí tenemos. Si ahora mismo en esta pared blanca yo agarrase un rotulador negro, un edding negro, lo que sea, y hiciese un rayajo, yo te preguntaría ¿qué ves? Y todos me diríais un rayajo negro en la pared. Nadie me diría una pared blanca con una marca negra.
Entonces, nosotros somos así. Cuando miramos a la gente siempre vemos determinadas cosas y no siempre nuestra mirada está enfocada en lo más importante. Esta historia tiene muchísimas lecciones de las cuales nosotros podemos aprender un montón. Lo primero que nos dice la Biblia es que esta mujer era esposa de un hijo de profeta, es decir, era esposa de un profeta. En aquel tiempo estaba lo que eran las escuelas de profetas, eran comunidades donde se juntaban aquellos que habían recibido de parte de Dios el llamado al ministerio profético. Los profetas eran los que traían al pueblo una voz de parte de Dios. Si tú tenías un problema y querías saber qué Dios opinaba acerca de tu situación, tú ibas a buscar a un profeta de Dios, porque ellos eran los voceros de Dios, traían la palabra de Dios, traían la revelación de Dios al pueblo. Eran los que tenían una especie de, digamos, una conexión directa con el cielo. Y esta mujer durante toda su vida había vivido al lado de un hombre de Dios, un varón de Dios. De hecho, Eliseo, podemos ver en esta historia que Eliseo conocía a este hombre. Era un varón de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que caminaba rectamente delante de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que seguramente había ayudado a muchísima gente. Cuando esta mujer tenía una necesidad, simplemente tenía que voltear su rostro, hablar con su marido y preguntarle, hey, ¿qué hacemos? Entonces su esposo consultaba al Señor, pues mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Cariño, ¿qué pantalón me compro? ¿El rosa o el amarillo? Espérate, voy a consultar a Jehová, a ver qué dice el Señor. Era línea directa con Dios ante cualquier duda, pero ahora había algo importante en su vida, su marido había muerto. Y cuando su marido había muerto, ella estaba en un punto en el que no tenía dirección en su vida. De alguna manera, la fuente de sus recursos, la fuente de su conexión con Dios, la fuente de sus respuestas, la fuente de su seguridad había desaparecido. Ahora no tenía a nadie a quien acudir. Llega un punto en la vida de esta mujer donde ya es imposible que continúe dependiendo de su marido. Tiene que comenzar a caminar sola. Tiene que empezar a tomar decisiones sola y eso asusta. Hay una diferencia en nuestras vidas cuando nosotros caminamos dependiendo de los demás y cuando aprendemos a tomar nuestras propias decisiones. Cuando aprendes a tomar tus propias decisiones, cuando aprendes a consultar directamente a Dios y a buscar personalmente a Dios, eso se llama empezar a madurar. Cuando un niño es bebé, sus primeros tiempos tiene que ir cargado en los brazos de su papá o de su mamá. Después, cuando comienza a caminar, va de la manita de papá o de mamá porque está aprendiendo a andar. Pero llegará un punto donde ese niño tiene que comenzar a caminar solo. Su desarrollo le va a llevar a caminar solo. En la vida cristiana pasa exactamente igual. Si nosotros queremos crecer, si queremos madurar, si queremos ir más allá, tenemos que empezar a aprender a no estar siempre dependiendo de los demás. Yo te hablé de esto ayer cuando te dije que muchas veces cuando tenemos problemas y situaciones difíciles, pedimos ayuda a los demás. Y está bien pedir oración, está bien pedir consejo, pedir ayuda. Eso está bien, eso es sabio, pedir un consejo, una dirección. Pero eso no es maduro cuando tus problemas y tus peticiones y tus cargas las pones sobre la vida de los demás, pero tú mismo no eres capaz de orar por tus propios problemas. Lo fácil, lo cómodo, es cuando tienes que tomar una decisión, pedirle a alguien que te diga qué tienes que hacer. Y así generas en ti una forma de vida en la que tus decisiones están basadas siempre en lo que los demás dicen que tienes que hacer. Cuando tienes una carga, un problema difícil, tienes un marrón importante, levantas el teléfono o envías un WhatsApp pidiendo a alguien que ore por ti, pero tú mismo no eres capaz de encerrarte en tu habitación, ponerte de rodillas y tratar de exponer tu asunto de manera personal delante del Señor. O no eres capaz de ponerte, de detenerte y empezar a escuchar de manera personal la voz de Dios. Eso es difícil, eso cuesta. Queremos todo rápido, vivimos en la cultura de lo rápido, lo accesible. Cuanto más rápido, mejor. Tengo 100 megas de fibra en internet, esto va lento, voy a ponerme 600. Me ponen 600, esto sigue yendo lento. Siempre lo queremos todo mucho más rápido. Entras a un restaurante a comer, te sientas y si el camarero tarda más de 5 minutos en venir a atenderte, aquí atienden rápido, me voy a otro sitio. Lleva un montón de rato, hasta sentimos que va rápido la cola, rápido el McDonald's cuando pides en la maquinita esa y vas supuestamente para ir más rápido y va lento, te pone nervioso. Vas conduciendo por la ciudad si es que conduces y como se te ponga el semáforo en verde y no estés ya con el coche moviéndote, ya te están pitando de atrás. Por lo menos esto pasa en Madrid, es horroroso. Yo he vivido 6 años en Madrid, es horroroso. Se pone en verde y antes de que se ponga verde te están pitando. ¡Pi, pi, pi! Es horrible, porque vivimos una cultura que lo quiere todo rápido, fácil, sin ningún tipo de esfuerzo. Pero con Dios no es así. Hay situaciones que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para escuchar de manera personal la voz de Dios. Hay respuestas de Dios que tardan más, hay respuestas de Dios que tardan menos. Pero nuestro crecimiento
depende de aprender a escuchar de manera personal la voz de Dios. Esta mujer se siente perdida porque de pronto la fuente de su contacto directo con Dios ha desaparecido y no sabe qué hacer. Cuando había un problema había quien acudir, pero ¿qué pasa cuando de pronto esa persona que está a tu lado, que siempre te ayuda, en quien siempre confías, desaparece? Uno siente el peso de la pérdida, el vacío que se genera. Uno se siente perdido, pero se ha ido mi amigo, se ha ido mi amiga, esa persona que era que me daba buenos consejos ya no está, ¿ahora qué hago? Y uno se siente perdido. No tengo a la persona a mi lado para preguntarle qué tengo que hacer o qué hacer. O de pronto se me ha terminado la batería del teléfono, no le puedo llamar por teléfono, le puedo mandar un mensaje, estoy desesperado, ¿qué hago? Me siento perdido. Esta mujer está en esa tesitura. Y no solamente ella ya siente de pronto el peso de haber perdido a su esposo, el peso de los problemas y no tener dirección, sino que encima tiene un problema de deudas, tiene una deuda enorme. Y antiguamente la ley decía que si tú no podías hacer frente a la deuda económicamente, con el trabajo físico ibas a hacer frente a esa deuda. Entonces ella físicamente no podía realizar ese trabajo, pero sus hijos iban a ser llevados por el acreedor para trabajar como siervos en casa de otro. Entonces, al morir su marido, esta mujer se había quedado sin recursos, es decir, sus recursos, su alimento, su sustento dependía de sus hijos. Entonces, en cuestión de minutos, la pérdida de esa persona supone que todo su universo cambia de la noche a la mañana. Se queda sin dirección, tiene una deuda económica que no puede hacer frente y encima la gente que le podía sostener, la gente que podía proveer sustento, sus hijos, se los van a llevar como siervos a una casa ajena y ya se va a quedar absolutamente sin nada y está completamente desesperada. Está completamente desesperada, sin saber qué dirección tomar. Y entonces ella va a buscar a Eliseo para preguntarle a Eliseo qué hacer. Y va a contarle sus problemas, va a llorar, va a contarle su situación difícil. Está en una posición de desesperación. ¿Sabes una cosa? No digo que sea el caso de esta mujer, pero hay gente que se pasan toda la vida contando sus problemas y contando sus marrones. Yo como pastor hay gente que cuando la veo por la iglesia que se me va a acercar, termina un culto, le huyo. ¿No se has conocido gente así? Cuando te ve, te atrapa, te engancha, te coge, te secuestra en un lado y empieza y siempre a contarte pena, siempre a contarte lo mismo. Lleva 20 años en la iglesia, 20 años con los mismos problemas y los mismos marrones. Y cuando le ves, nunca viene para contarte algo bueno, nunca vienen para contarte una alegría, un testimonio bueno, no, vienen para contarte penas, amarguras y después de escuchar tú, vale, sí, bueno. Y entonces, ¿qué acaba diciendo? Lo que decimos los pastores cuando no sabemos qué responder, vamos a estar orando. Y nada más, hay gente que nada más se dedica a contar los problemas, pero nunca hace nada para salir de esa situación. Y hay gente que encuentra alivio contando sus problemas a otras personas, pero después no toman decisiones para salir de ese estado. Entonces están siempre dando círculos y dando vueltas en el mismo lugar. ¿Dónde estaban puestos los ojos de esta mujer? Los ojos de esta mujer estaban puestos en sus problemas, en sus dificultades, lo que no tenía. Entonces, cuando se acerca a Eliseo, piensa que Eliseo le va a solucionar la vida. Piensa que Eliseo le va a cambiar la vida. Piensa que de pronto Eliseo va a solucionar todos sus problemas y Eliseo tiene que enfocarla a esta mujer. Eliseo tiene que enfocar la mirada de esta mujer, porque a veces pensamos que la solución a nuestros problemas está en la gente que tenemos a nuestro alrededor. Si tuviese otro líder de jóvenes, seguro que la cosa me iría mejor. Yo quiero un líder de jóvenes que vista guay, como las iglesias modernas de hoy en día. Mi líder de jóvenes no se deja barba como se lleva hoy en día. Es que si tuviese otro grupo de jóvenes, pues entonces sería diferente. Es que las canciones que cantan son muy aburridas. Es que siempre cantan la canción esa de tómame los ojos de no sé cuánto y siempre están con esa canción y sienten. Yo creo que canten en inglés. Porque como parece que las canciones en inglés como que tienen una unción especial, ¿verdad? Suenan como mejores que hijo. Entonces empezamos a poner nuestra mirada en los demás. Y entonces decimos, yo no puedo cambiar si los demás no cambian. Yo no puedo cambiar si las circunstancias no cambian. Y de alguna forma esta mujer llega a Eliseo diciéndole, necesito que mis circunstancias cambien a mi alrededor. Necesito a alguien que de pronto me traiga dirección de parte de Dios. Necesito a alguien que venga y que solvente la deuda. Necesito a alguien que de pronto provea para mis recursos. Necesito que mis circunstancias externas cambien. Y sus ojos están puestos en las circunstancias externas. Están puestos en los problemas, en las dificultades. Los ojos de esta mujer están puestos en lo que no tiene.
Y no es necesario que cambie la gente de nuestro alrededor, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Si cambiamos nosotros, pueden cambiar las circunstancias. Si empezamos a cambiar nuestra manera de ver la realidad puede cambiar. El problema no es el pastor que tienes, la iglesia en la que te congregas, o el programa, o la visión de la iglesia, o el tipo de canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es lo relevante, eso no es lo importante. Y a veces sujetamos nuestros cambios a ese tipo de cosas. Es que no, aquí me voy porque no me entienden. La típica frase, me voy porque no hay amor, porque no me siento comprendido. Y siempre poniendo nuestros ojos en los demás. Es que a este sí que le dejan hacer cosas y a mí no. A este lo tratan diferente y a mí no. A este lo saludan de otra manera y a mí no. A este le hacen bromas, a mí no. A mí pasan por mi lado y pasan de mí. Siempre poniendo nuestros ojos en los demás. Siempre poniendo nuestros ojos en otras cosas. Y esta va buscando a Eliseo para que Eliseo le solucione la vida. Y Eliseo dice, ¿y qué puedo hacerte yo? O sea, yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo cambiar tu vida. Hay gente que andan detrás de hombres y mujeres de Dios, esperando que esos hombres y mujeres de Dios les oren, les den una palabra que les cambie la vida. Y de pronto cuando consiguen acceder a esos hombres o mujeres de Dios, este hombre o mujer de Dios, ese pastor o esa cantante o quien sea, de pronto te dice unas palabras que son las mismas que tu pastor te lleva repitiendo 30 años. Ay, no, pero es que suena diferente. No te han dicho nada completamente diferente. ¿Qué pasa? Tu disposición es distinta. Tu actitud es distinta. Tus ojos están puestos en el lugar equivocado. Y andamos buscando a la gente como si fuese la gente la que nos cambia la vida. Andamos buscando a personas que son populares, que son conocidos, como si esa gente fuese los que realmente... Esa persona sí que me va a entender. Nos estamos equivocando. Y Eliseo le dice, hey, pero ¿qué te voy a hacer yo? Y automáticamente le dice, ¿qué tienes en tu casa? Dime qué tienes en tu casa. Y con esa pregunta, de alguna manera, Eliseo quería desnudar el corazón de esta mujer. Quería demostrar a esta mujer, le quería demostrar a ella que era un problema de enfoque. Porque rápidamente esta mujer dice, ninguna cosa tengo en mi casa. No tengo nada. Y automáticamente dice, bueno, tengo solamente un pequeño frasco de aceite. Entonces Eliseo puede haberle dicho, bueno, eso no es nada. Tienes un pequeño frasco de aceite. Me acabas de decir que no tienes nada. Pero esta mujer miraba la magnitud de su problema, miraba la magnitud de su necesidad, miraba lo que tenía, y lo que tenía era tan poco, humanamente hablando, para hacer frente a esa necesidad, que el hecho de tener poco le supuso a ella ver lo poco que tenía como si no fuese absolutamente nada. Y ahí tú puedes ver el enfoque de esta mujer, la visión de esta mujer. ¿Ella tenía algo en su casa? Claro que tenía cosas en su casa. Tenía un poco de aceite. No es verdad que no tenía nada, tenía algo. Pero su forma de mirar la realidad le había llevado a despreciar lo que tenía, a no valorar lo que tenía. Y sabes una cosa, cuando estamos más pendientes de lo que no tenemos que de lo que sí tenemos, acabamos despreciando aquello que Dios nos ha dado. Seguramente te gustaría tener otras cosas en tu vida, te gustaría tener más. Hay cosas que te gustaría alcanzar. Y a veces estar obsesionado y estar pendiente de aquello que tiene que darte Dios y aquello que tienes que alcanzar puede hacer que sin darte cuenta estés despreciando y desvalorando aquello que ya Dios sí que te ha dado. Hay personas que sueñan con hacer cosas grandes para Dios. Oh, yo sueño con un día tener la oportunidad de viajar a diferentes ciudades y poder predicar el evangelio y poder hablar en eventos de jóvenes, en campamentos con cientos y cientos de jóvenes y predicarles del amor del Señor. Sueñas con eso, pero cuando te preguntan si eres capaz de ir con el grupo de jóvenes a repartir tratados, a repartir folletos, a evangelizar a la plaza de tu pueblo, dices que no, porque no es tu carga. Sueñas con cantar en el grupo de alabanza,
con que la gente pueda escucharte entonar melodías celestiales. Oye, hermano, cuando tú cantas, los ángeles se callan para escuchar. Y sueñas con eso. Y como no te dan la oportunidad, te enfadas y te molestas. Luego te dicen, hey, ¿podrías venir un poquito antes a la reunión de jóvenes? Porque necesitamos organizar las sillas, queremos decorar, queremos limpiar el local. Para dejarlo todo preparado, no, yo no, porque esa no es mi carga, no, eso mejor que lo haga otro, porque a mí Dios me ha llamado a cantar. Entonces tienes una oportunidad extraordinaria de servir, porque hay una necesidad. Mira, el que es siervo realmente en el corazón, el que es siervo no desperdicia una oportunidad para poder servir cuando hay una necesidad. Ser un siervo de Dios no es una posición, es una condición de corazón. El siervo de Dios, aquel que quiere servir a Dios, no ve servir a Dios como un derecho, lo ve como un privilegio. Y cuando tú deseas servir al Señor y realmente sabes que Dios te ha llamado a servirle, tú no pierdes una oportunidad para poder hacer lo que sea para Dios. Cuando te da una oportunidad, la aprovechas, sea lo que sea, haga lo que haga. Lo que haga falta, ahí voy a estar yo. Si hay que limpiar cables, yo estoy ahí. Hay que limpiar baños, yo estoy ahí. Hay que salir a evangelizar, yo salgo a evangelizar. Hay que estar antes, yo estoy antes. Lo que haga falta. Hay que fregar platos, fregamos platos. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes en la iglesia y nuestros chicos tratamos de que todos sirvan al Señor. Tú puedes decir, entonces tienes que tener un grupo de alabanza de 80 personas. No, porque no todo el mundo tiene talento para la música. Pues entonces seguro que están todos sirviendo en la escuela dominical. No, yo he hablado con un grupo esta mañana cuando estábamos en el desayuno. Hice una encuesta hace 2 años donde en esa encuesta se revelaba que el 40% de los jóvenes en las iglesias de España sirven a Dios. 40% están involucrados en algo que tiene que ver con servicio a Dios en la iglesia. 40%. Eso deja un 60% que no hace nada en la iglesia. 60%. De ese 40% hicimos una estadística, una encuesta y descubrimos que de ese 40% los jóvenes están sirviendo en 3 áreas principales. ¿Quién me averigua cuál es el área en la que más jóvenes sirven? Muy bien, estáis conectados con el Señor. La alabanza, la música. Número 2, niños. Escuela dominical. Número 3, baile, mimo, teatro. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, te hago la lectura rápida. Si tú no tienes talento para la música, te mueve menos que una pandereta de piedra. No tienes ritmo. No te va el rollo de las artes. O sea, finges muy mal. ¿Y no te gustan los niños? Estás condenado a ser parte del 60% que no hace nada en la iglesia. Todo nuestro servicio en la iglesia se reduce a eso. Y es triste. Porque hay muchísimo más para servir a Dios. Pero a veces decimos, es que no tengo nada, es que no puedo aportar nada. Tienes mucho para aportar, puedes hacer muchísimas cosas. En nuestra iglesia tenemos jóvenes que sirven como mujeres. Tenemos jóvenes que fregan platos. Todos los domingos nos quedamos a comer en la iglesia. Se quedan 80, 90 personas a comer todos los domingos. Tenemos jóvenes que ponen la mesa y que sirven. Cuando un joven me dice, pastor, quiero servir. Estupendo, métete en el grupo de cocina. Vas a fregar platos. Y no vas a fregar 2 o 3 platos. Pero ¿eso qué hace? Eso prueba el corazón. Jóvenes que tenemos en el grupo de limpieza. Jóvenes que vienen antes para preparar. Cuando hay una necesidad, sea cual sea, el que realmente quiere servir al Señor aprovecha esa oportunidad, porque no menosprecia ni desvalora las oportunidades para servir al Señor. Tú a lo mejor piensas, yo pues no puedo, como hablábamos el primer día, ¿no? Cuando hablábamos de Gedeón. Gedeón, soy el más pequeño de mi familia, ni siquiera soy el primogénito, soy de la tribu de Manasés y soy el más chiquitillo. Y encima mi familia es la más pobre de toda la tribu. O sea, ¿por qué Dios quiere hacer algo conmigo? Pero Dios había visto algo en Gedeón. No había visto dinero, no había visto posición, no había visto influencia, simplemente había visto que era una persona esforzada y valiente. Estaba desenfocado, desenfocadísimo estaba. Pero había algo. Era poquito, pero era algo. Y Gedeón fue capaz de ese poquito que tenía, de esfuerzo y de valentía, ponerlo en las manos de Dios. El problema es cuando nosotros nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que sí que tenemos. Entonces acabamos despreciando y desvalorando lo que tenemos. Y a veces necesitamos una cura de realidad, como nos comentaba ella, Laura. Toma, ya me sé 8 nombres. No, 9 porque hay 2 Judiths, ¿verdad? 9. Necesitamos una cura de realidad. Yo recomiendo hacer un viaje misionero alguna vez en tu vida para darte cuenta y que aprendas a valorar lo que sí que tienes. Cuando ves la realidad que te rodea, te vas a dar cuenta de que si prestas un poquito de atención, siempre habrá alguien a tu alrededor que lo pasa peor que tú, que tiene menos que tú. Pero para eso uno tiene que estar atento.
Y si prestas atención y te das cuenta, hay gente que a tu alrededor tiene menos que tú. Te vas a encontrar a alguien que no tiene el cacho de móvil que tienes tú. Te vas a encontrar a lo mejor a alguien que no tiene hermanos y tú los tienes, te quejas de tus hermanos. Ojalá hubieses nacido hija única, ojalá hubieses nacido hijo único. Pues hay gente que está deseando haber nacido con hermanos, haber tenido hermanos y hermanas. Te quejas de tus padres, hay gente que se ha criado sin padres y darían lo que fuese por tener unos padres como los tuyos, aunque piensen que son un peñazo tus padres. A veces estamos más enfocados en lo que no tenemos que lo que sí que realmente tenemos. Pues que mi grupo de jóvenes no hacen esto, no hacen lo otro. Sí, pues ¿sabes que hay jóvenes que ni siquiera se pueden reunir porque están amenazados de muerte? Conozco un muchacho que se llama Hanuk Hashmat. Él es líder nacional de jóvenes en Pakistán. Vive en Peshawar. Hizo un evento de jóvenes para todo Pakistán. Creo que juntaron, me parece que fueron como 25 o 30 jóvenes. Me mandó las fotos. Eso era flipante de ver. Nosotros nos quejamos porque somos poquitos. Y a veces no sabemos valorar lo que sí que tenemos. Y tienes mucho más de lo que tú imaginas. Aunque tú creas que lo que tienes es poco, en las manos de Dios lo poquito es un potencial extraordinario. Porque no se trata de si tienes mucho o tienes poco, se trata de dónde tú pones lo que tienes. De qué manera usas lo que tú tienes. Te dije el primer día, Gedeón tenía valentía, tenía arrojo, tenía coraje. Pero el problema, ¿dónde estaba poniendo ese arrojo y ese coraje? Estaba desenfocado, estaba resentido con Dios porque Dios no nos libraba de los madianitas y Dios tiene que recordarle, hey, perdona, te estoy viniendo a buscar una cueva, tú estás encerrado en una cueva, yo no. Con esta tu fuerza vas a derrotar a los madianitas. El problema no soy yo, Gedeón, enfrenta tus problemas de una vez. Tienes lo que necesitas. O sea, ese poquito que había en la casa de la viuda podía representar algo completamente extraordinario, una solución para su realidad, pero ella tenía que empezar a mirar qué tenía, que sí que tenía. Usted hablaba ayer acerca de que a veces hay mentiras que vienen por causa, que generan temor en nuestro corazón y crean escenarios en nuestra mente, escenarios que no son reales, y empezamos a creer mentiras en nuestra mente. Y somos manejados por escenarios de ficción que nos mantienen encerrados. Y cuando eres confrontado con la realidad de Dios, te das cuenta de que las cosas no son como tú pensabas que eran. ¿Te ha pasado alguna vez que te has cabreado con alguien, te has puesto mal con alguien, has tenido un conflicto con alguien y has empezado a darle a la cabeza y a darle a la cabeza y a imaginarte cosas? Y pues seguro que me está poniendo verde por detrás. Y empiezas a imaginarte un montón de cosas y cuando de pronto tomas el valor de sentarte con esa persona y aclarar las cosas y empiezas a hablar, te das cuenta de que habías creído un montón de cosas que no son verdad y cuando empiezan las cosas a ser aclaradas te das cuenta de que has vivido víctima de un escenario de mentira en la mente. Una realidad completamente distinta a la verdadera realidad. Cuando nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dado, empezamos a crearnos castillos en el aire, castillos de arena en el aire, castillos imaginarios. Empezamos a soñar con cosas que van a llegar a nuestra vida. No, Dios no te va a dar más hasta que tú no valores lo que sí que tienes. Hasta que tú no sepas usar bien lo que tienes, Dios no te va a dar más. Porque Dios te lleva progresivamente, te lleva poco a poco, en escalada, poquito a poquito, en un proceso. Dios no te catapulta de la noche a la mañana de una realidad a otra, sino que Él va transformando tu vida y como consecuencia de la transformación que hace en tu corazón cada día, tu realidad va cambiando poco a poco, pero va usando tu vida y va usando lo que tú sí que tienes. Y esta chica dice, yo no tengo nada en mi casa, solamente un poquito de aceite. Algunos historiadores se debaten en cuanto a qué uso se le daba a este aceite. Hay algunos que dicen que este poquito aceite se utilizaba para cocinar, otros historiadores piensan que este poquito aceite era utilizado como un bálsamo para curar heridas, como incluso con propiedades cosméticas para la piel. Es decir, fuese lo que fuese, no era suficiente para poder hacer frente a toda la deuda que ella tenía que pagar. No tenía suficiente. Sin embargo, aunque no era suficiente, era algo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el profeta Eliseo? Ves y pide a tus vecinos vasijas prestadas, vasijas vacías. En otras palabras, vete a casa de tus vecinos y recoge lo que a ellos no les sirve. Recoge lo que ellos no usan. Quiero que metas en tu casa lo que otros no utilizan, lo que no le dan uso, lo que no quieren, lo que les sobra. Llévalo a tu casa. Y que no sean pocas vasijas,
recoge muchas. Entonces esta mujer de pronto tiene que empezar a cambiar su visión. Y entonces tiene que empezar a entender que cuando Dios está de tu parte, puedes tener oportunidades donde otros no las tienen. Cuando Dios está de tu parte, lo que para alguien no es importante, para ti puede ser importante. Algo que otros no están sabiendo aprovechar, cuando ves de la manera que Dios ve, esa puerta para ti puede ser una puerta enorme de oportunidad. Y hoy en día en el mundo también es así. Lo que es basura para algunos, para otros es un tesoro, es un regalo. Cuando Dios está de tu parte, humanamente hablando, la realidad puede cambiar. Cuando tu forma de ver la realidad cambia completamente. Mira, hace años, cuando justo antes de casarme con mi mujer, alquilamos un piso y como más o menos a unos 2 meses de casarnos, pues no teníamos nada en el piso, no teníamos nada. Mis padres nos regalaron la cama y el sofá y punto, no teníamos absolutamente nada más, ni un mueble más. Era un piso que tenía 2 habitaciones, un salón, una cocina y un baño chiquitito que entrabas así de lado y te duchabas como podías, te lavabas las manos, todo junto, chiquitito era. No teníamos ni un mueble, no teníamos nada. Y con mi mujer estábamos ahorrando solamente para lo que era la boda. Yo le dije a mi mujer, mira, necesitamos orar, Dios nos tiene que proveer para poder tener muebles y poder amueblar la casa y demás. Y recuerdo que un día salgo del trabajo, iba con mi moto, iba llegando a la casa de mis padres, que es donde vivía en ese momento, y cuando iba con la moto, paso cerca de un contenedor de basura. Y al lado del contenedor, así vi un puestecito en la pared, un mueble de salón enorme, pero súper chulo. Y yo pasé con la moto, uy, eso es alguien que seguramente lo habrá bajado, lo irán a subir a la casa o lo que sea, con la moto, pero luego cuando me iba para casa con la moto digo, a ver si alguien la ha tirado. Y doy otra vuelta con la moto y estaba ahí. Doy otra vuelta con la moto, di como 3 o 4 vueltas con la moto a ver si alguien se acercaba al mueble, nadie se acercaba. Paré la moto, me bajé, lo empecé a revisar, esto está nuevo. Una vitrina de estas de cristal con las estanterías de cristal, todo está impecable, el mueble está perfecto. Digo, ostras, esto es una provisión del cielo. Entonces, ¿qué hice? Aparqué la moto ahí. Digo, ahora la clave está cómo yo me llevo esto para el piso. Porque en la moto no me cabe ni a trozos. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces llamé a un hermano de la iglesia que estaba trabajando y salía a las 10 de la noche y tenía una furgoneta así como esa más o menos. Y súper chula. Y lo llamo y digo, mira hermano, tú después del trabajo tú puedes hacerme un favor porque me he conseguido un mueble y tengo que llevarlo para la casa. Sí, no te preocupes. Y yo salgo a las 10 del trabajo, entre una cosa y otra, antes que llego a San Boi y demás, pues no sé, llegaré como 10:15, 10:20 más o menos, vale, no hay problema. Eran 6 de la tarde. Yo agarré, dejé mi moto aparcada y me senté a custodiar el mueble, desde las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Sentado para que nadie se llevase el mueble. Cuando alguien se acercaba un poquito así, ¡ay, mira, esto lo han tirado! Yo no lo han tirado, esto lo tengo yo aquí, es que va a venir a cargarlo ahora. Me muerdo, vamos, si me quitas el mueble. Y me estuve ahí. Luego a las 10 y pico de la noche, mi abuela vivía al lado, me bajó un bocadillo para que cenase algo la criatura, qué lástima ahí, estaba ahí. Se vino un tío mío también a hacerme compañía y esto, nos daba una lástima que no veas, pero oye, el mueble lo valía, de verdad. Y a las 10 y pico de la noche, ya cuando llegó este hermano con la furgoneta, vinieron algunos hermanos más, cargamos el mueble, lo llevamos a casa, lo colocamos, al día siguiente le pegamos un buen limpiado. Mi padre agarró café en polvo y para los arañecillos que tenía pequeñito empezó a darle con café. O sea, que huele impecable. Y llamo a la que era mi novia. Digo, cariño, ya tenemos mueble de salón. Se pone, ¿y eso? Sí, el Señor nos ha regalado un mueble de salón que no veas, es alucinante. No me podía mandar fotos porque no estaba eso de WhatsApp y demás. Si quería mandar unas fotos, tienes que hacerla con la cámara de fotos, meterlas en un sobre y enviarla. Le llegaba a la semana las fotos. Te digo, no, tú no lo puedes ver, pero es espectacular. El mueble es una pasada. ¿Qué dices? ¿Te lo han regalado? Sí, el Señor nos lo ha regalado. ¿Qué dices? Y bueno, ¿pero cómo ha sido? ¿Y qué hermano de la iglesia te lo ha regalado? Bueno, el Señor me lo ha regalado, me lo he encontrado en la basura, le digo. Y se hizo un silencio súper incómodo al otro lado del teléfono. Y me dice, ¿qué has cogido? Me dice.
¿Qué has cogido? Y yo digo, no, pero mira, hasta mi padre dice que está súper bien, así que quédate tranquila. Y cuando ya vino a casa, unos días antes de la boda, para ver dónde iba a vivir después de casarse y demás, y me lo muere y dice, pues qué, pues anda, pues muy bien. Yo te dije, el Señor me la había dado, hombre. Mujer de poca fe. Ese mueble hasta el día de hoy lo tienen unos hermanos de la iglesia. Cuando nos marchamos lo regalamos, ¿sabes? Cuando la gente venía a la casa y veía el piso, decía, ¡qué piso más bonito! ¿Y este mueble? ¡Qué bonito este mueble! Y yo decía, ¿a que sí? ¿A que está guay? Yo decía por dentro, anda que si supiese de dónde lo he sacado el mueble. Pero ¿sabes una cosa? Lo que fue basura para algunos, para mí fue un tesoro. Para mí fue la solución a una necesidad, para mí fue una oportunidad. De alguna forma fui capaz de ver algo que a lo mejor otros no vieron. Entonces, con el Señor es exactamente igual. Y esa manera de manejarse en la vida viene también de parte del Señor. ¿Sabes una cosa? Una vez el Señor iba en su moto y pasó cerca de un contenedor de basura y me vio a mí tirado al lado del contenedor de basura. Estaba dejado, estaba abandonado, estaba desechado. ¿Sabes qué hizo? Paró su moto, se sentó a mi lado, estuvo conmigo, acompañándome todo el tiempo. Me limpió, me restauró. Cuando hoy en día alguien dice, ¡guau! Héctor es una bendición. ¡Qué guay, Héctor! ¡Qué bonito! El Señor dice, si tú supieses dónde yo lo he sacado. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Eso es la gracia de Dios, eso es la misericordia de Dios. Y eso te lo da cuando aprendes a valorar las pequeñas cosas. Cuando permaneces atento a lo que hay a tu alrededor. Para esta mujer a lo mejor esas vasijas no significaban nada, pero fue obediente. Y se dio cuenta que cuando fue obediente, Dios bendijo su vida. Entonces ella recibe una palabra de parte del profeta. El profeta le dice, quiero que tomes el aceite que tienes y comiences a volcarlo sobre el resto de las vasijas. Y para mí esto es lo más difícil de toda esta historia. Porque ir a pedir vasijas que le sobran a los vecinos, eso es fácil. Eso es fácil. A lo mejor, viendo esto en determinado contexto, podría suponer una humillación. Como decir, oye, yo no quiero mostrar mi debilidad o no quiero mostrar mi necesidad a los demás. Yo no voy a pedir nada. Porque a mí mis padres me han enseñado en la vida. No pidas nunca nada a nadie. Nunca pidas nada. Pues hay momentos donde uno tiene que mostrar también su debilidad. Hay momentos donde uno tiene que decir, hey, a mí también me pasa, yo también me equivoco, yo también fallo, yo también necesito. Si piensas que ser cristiano es que cada día vas a necesitar menos, te estás equivocando. Yo conozco gente que lleva años y años en el Evangelio, que se han convertido en personas que nunca necesitan nada, lo saben absolutamente todo, nunca tienen problemas, nunca nada les va mal. Con esa gente es con la que yo me hago selfie siempre. Yo, tío, me tienes que enseñar cómo se hace, por favor. Pero la vida me ha enseñado, y aunque soy joven, y uno no lo crean, pero la vida me ha enseñado algunas cosas. Y una de las cosas que me ha enseñado la vida es que cuando tú más conoces a Dios, conocer más a Dios es como si estuvieses corriendo la cortina de un gran espejo. Y a medida que más corriendo la cortina, más vas apreciando tu vida, más te vas dando cuenta de tu vulnerabilidad, de tu debilidad, de tus fallos y de tus errores. Cuanto más conoces a Dios, más dependiente necesitas sentirte de Él. Más consciente eres de tus debilidades. Más consciente eres de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios. Esa es la consecuencia de estar cerca de Dios. No es que no tienes problemas, es que eres un inmaculado que levitas a medio metro del suelo, que hablas lento y pausado y que no tienes absolutamente ningún problema. No tiene nada que ver eso con estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios es ser más consciente de nuestra realidad como seres humanos, de dónde estamos, quién es Él, lo que Él es y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y a veces uno necesita humillarse también, a veces necesita pedir ayuda también. A veces pedimos ayuda solamente en el último de los recursos. Somos así. Cuando tenemos un momento difícil, un problema, una circunstancia difícil, empezamos a buscar ayuda por todos lados. Pedimos a la gente que tenemos cerca, más al lado. Pedimos ayuda aquí y allá, buscamos a un psicólogo, buscamos esto, lo otro. Consultamos a todo el mundo. Intentamos con todos nuestros recursos y cuando ya no hay nada más que podamos hacer, entonces decimos, bueno, pues vamos a orar. Entonces Dios siempre es nuestro último recurso en lugar de ser nuestra prioridad. Y eso es triste. Entonces es como si de alguna forma no confiásemos en todo lo que Dios es capaz de hacer. No digo que no tengamos que hacer cosas. No digo que Dios no provea respuestas a través de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Hablo de que a veces Dios es nuestro último recurso. Y a veces nuestra autosuficiencia
hace que queramos solucionar nuestros problemas en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, y a veces nos cuesta humillarnos. Y cuando no somos capaces de humillarnos, proyectamos una imagen que dista mucho de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta mujer tuvo que humillarse, tuvo que ir a sus vecinas y decir, hey, necesito vasijas vacías, ¿te sobra algo? Pues mira, pues tengo una aquí, es muy vieja, está sucia, pero bueno, si te sirve, y así, pum, recogiendo entre comillas como la basura del resto de gente, lo que ya otros no querían. Pero Dios iba a hacer algo extraordinario con eso. Cuando hablo de esto, estoy hablando de que a veces, cuando tú quieres agradar a Dios, a veces la solución pasa por hacer lo que nadie quiere hacer. A veces te toca hacer lo que otros no quieren hacer. Te toca entrar por las puertas que otros no quieren entrar. Y a lo mejor piensas que lo que haces es ridículo, que no te lleva a ninguna parte, porque otros no valoran lo que tú estás haciendo. A lo mejor otros piensan que tu responsabilidad, que tu oportunidad, que lo que tú haces no es una gran cosa, es lo que otros no quieren, es lo que otros han desechado. No, estoy ahí y estoy haciendo lo que estoy haciendo porque nadie más quiere. Y claro, ¿quién es que se come siempre los marrones? El menda. ¿Quién es el que acaba al final pringando? Yo. ¿A quién llaman al final? A mí. Entonces me siento que ando yo siempre recogiendo las vasijas y la basura que nadie más quiere. Pero tú no te das cuenta, pero eso que estás haciendo, que a lo mejor no es importante para otra gente, es el camino a través del cual Dios te está llevando para hacer algo extraordinario en tu vida. Algo tan grande que va a sorprender a la gente que tienes a tu alrededor. Comenzando por ti. En la Biblia está lleno de ejemplos. Podemos hablar de Eliseo, del propio Eliseo, el propio profeta. Sabe perfectamente lo que es estar en un lugar y ser llamado por Dios cuando aparentemente no tienes que ser llamado por Dios. Cuando Elías escoge un sucesor, Dios le dice, vas a ir a buscar a Eliseo, hijo de Safat. Dice la Biblia que estaba en el campo arando con 12 yuntas de buey. Eliseo es agricultor. Te dije al principio del mensaje, si tú recibes un llamado profético, ¿a dónde vas? A la escuela de profetas. Pero Dios decide levantar a uno de los profetas más extraordinarios que encontramos en la Biblia, decide levantarlo y sacarlo del campo, era un agricultor. Cuando Dios decide escoger a un rey conforme a su corazón, ¿dónde está David haciendo lo que otros no quieren hacer? Llega el profeta Samuel a la casa de su padre Isaí para ungir a uno de sus hijos, a uno de los hijos de Isaí como futuro rey de Israel. Imagínate, el profeta Samuel llega a la casa de Isaí. Si el profeta Samuel llega a la casa de Isaí es por dos cosas. Número uno, Samuel era juez y era sacerdote. Entonces, dos cosas, o viene para ofrecer sacrificio o viene para juzgar. Pero que te llegase el último de los jueces de Israel a tu casa, era la persona más importante que había en el reino. Saúl era importante, pero Samuel, escúchame, Samuel es Samuel, ¿vale? Y Samuel le llega a casa. Imagínate el acontecimiento tan grande. Dice la Biblia que todos los ancianos del pueblo se reunieron en casa de Isaí. Estabais ahí con todos tus hijos, todo el mundo sacando los teléfonos móviles, la gente haciendo historias en Instagram para no perderse el momento porque él va a ungir al futuro rey. Todo está preparado, hay un banquete extraordinario. Samuel dice, vamos a ofrecer un sacrificio, comienzan a sacrificar, Samuel ofreciendo sacrificio a Dios. Una fiesta impresionante, todo el mundo quiere estar ahí, nadie se lo quiere perder. ¿Quién sí se está perdiendo en la fiesta? David. ¿Dónde está David? En el campo perdido cuidando ovejas, solo, más solo que la una. Nadie le ve, nadie está pendiente de él. Ahí está, haciendo lo que otros no quieren hacer. Israel entra en guerra con los filisteos, todo el pueblo, todos los hombres se van al campo de batalla, como los 300 de la película. ¡Wow! Van al campo de batalla, ponen sus tiendas, comiendo carne ahí. O sea, no pelearon mucho, pero bueno, están en el campo de batalla, están viendo ahí. ¿Qué hacen ellos? Pues ver todos los días a un gigante de casi 3 metros de altura que por la mañana y por la tarde sale al campo de batalla en el valle de Hera retando al pueblo. Bueno, pues eso es un espectáculo, ¿vale? Están todos, mola, están en el campo de batalla, te pones tu armadura, coges tus espadas, tus cosas y demás. Pues, ¿dónde está David? En el campo, cuidando ovejas. Está fuera de la movida, está fuera de todo lo guay, está fuera. Sin embargo, ese camino que a lo mejor otros despreciaban. ¿Por qué le dicen sus hermanos? ¿Qué? ¿Dónde están esas pocas ovejas? ¿Las has dejado? ¿Las has abandonado? ¿A quién le has dejado el cuidado de esas pocas ovejuchas que tienes ahí? Eso le dijeron los hermanos cuando su padre Isaí lo manda al campo de batalla a ver y le dice, porque fíjate la ironía, ¿eh? Fíjate cómo es la historia, porque le dice Isaí, ves por favor, lleva queso y pan a tus hermanos y por favor, verifica a ver si están bien. ¿Están bien? Estaban jugando al uno en la tienda, ninguno se enfrentaba al gigante. A ver si están bien, no están haciendo nada, están cobrando del reino como parte del ejército y no están dando un palo al agua. ¿Quién está currando? David es el que está currando.
Y David llega a ese lugar en obediencia, y cuando llega para llevarles queso, para llevarles pan, para ver si los hermanos también, si necesitan, llega para servirles, le desprecian y le dicen, ¿dónde están las ovejuchas que tiene? O sea, estaban despreciando, desperdiciando lo que David estaba haciendo por ellos. Y a veces nosotros sentimos que la gente a nuestro alrededor no valora lo que hacemos. Conozco tanta gente que piensa así. Que de alguna forma nadie valora lo que hago, el sacrificio que hago, la entrega que hago. Que al final siempre cuentan conmigo, soy el que me como los marrones y parece que a nadie le importa, que nadie se da cuenta, que nadie ve lo que hago. Hay alguien que sí que ve lo que tú haces. Y aunque tú pienses que lo que haces es humillante, no, para Dios no es humillante en absoluto, ni mucho menos. Porque a lo mejor lo que otros no quieren hacer, para ti supone el camino para salir de la situación en la que estás. Para ti supone el camino del cumplimiento de algo maravilloso en tu vida. Así que no abandones lo que estás haciendo. No menosprecies las oportunidades que tienes. No menosprecies a tu familia, a tus padres, tu grupo de jóvenes, tu instituto, tus estudios, tu iglesia, tu pastor, lo que haces en la iglesia. No lo desprecies, no lo desvalores, porque eso puede ser algo maravilloso para ti. Y ahí viene lo más difícil, lo más duro, cuando el profeta le dice, bueno, vas a coger el poquito aceite que tienes y lo vas a empezar a derramar en las vasijas vacías. Entonces la mujer tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué se supone que yo? Pero vamos a ver. Vamos a razonar esto, ¿vale? Locuras las justas. Vamos a razonar esto. O sea, yo tengo que, este aceite pequeño, tengo que echarlo en esta vasija vacía. O sea, tengo que empezar a usar lo que tengo, echarlo en este recipiente. Pero lo que tengo, a ver, te dije al principio, Eliseo, que no tengo nada. Te dije que tengo una deuda tan grande que no puedo pagar, que no es suficiente con lo que tengo para pagar la deuda. Es decir, no es suficiente. Ese es mi mensaje, Eliseo, para ti. No es suficiente. De hecho, se van a llevar a mis hijos porque no tengo lo suficiente para pagar la deuda. Eliseo, ya, coge el aceite y empieza a derramar ese aceite en las vasijas. Vamos a ver, Eliseo, no tengo suficiente aceite para llenar todas las vasijas. No te estoy preguntando si tienes suficiente aceite. Te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que empieces a cambiar tu manera de pensar. Que sustituyas el pensamiento de que no tienes suficiente por el pensamiento de que lo poco que tienes en obediencia a Dios es suficiente. Hay una diferencia entre vivir pensando si tienes suficiente y decir no tengo bastante, no tengo suficiente con lo que tengo, a vivir diciendo lo poco que tengo lo voy a poner en obediencia al Señor. Voy a vivir caminando en obediencia a Dios. Ese enfoque de visión desata milagros extraordinarios sobre tu vida. Entonces esta mujer tiene que batallar con su razón, tiene que batallar con sus estructuras, con sus pensamientos, con todos los paradigmas que tiene en su cabeza. La fe siempre, escucha, siempre desafiará tus estructuras mentales. ¿Cuándo vamos a entender que no podemos comprender con una mente natural a un Dios que es sobrenatural? Nos consideramos súper abiertos, pero te aseguro que no lo somos tanto. Yo me considero una persona bastante abierta, pero he vivido situaciones en mi vida donde Dios me ha tenido que demostrar y decirme, hey Héctor, ¿te das cuenta cómo no eres tan abierto? ¿Te das cuenta cómo realmente me limitas en tu manera de pensar? ¿Te das cuenta cómo sí que estás estructurado? Una vez en una iglesia que estábamos pastoreando, dijimos, vamos a hacer un experimento. Vamos a cambiar el orden del culto. Y vamos a empezar predicando. Y entonces el culto empieza y se sube el pastor a predicar. Y empieza a predicar y la gente está diciendo, sí que se está alargando en abrir el culto. Pensaba que era el texto para abrir el culto. Dice, no hermanos, estoy predicando ya. La gente... Estaban tan incómodos y tan extrañados de que había cambiado la estructura del culto que se perdieron la esencia del mensaje. Después terminó de predicar y dijo, bueno hermanos, pues ahora vamos a pasar la ofrenda. La ofrenda nunca se pasa después de la predicación, se pasa, todo el mundo sabe que se pasa antes. Y después de la ofrenda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza y oración a Dios. Pero las cosas no se hacen así. Porque de toda la vida todo el mundo sabe que es, se abre el culto con un texto. O sea, es alabanza y adoración. Porque la alabanza son las canciones rápidas, la adoración las lentas. Después todo el mundo sabe que vienen la ofrenda, los anuncios y la predicación. Y después la despedida. Todo el mundo sabe que la estructura es así. ¿Y sabes qué pasó?
enseñamos a la iglesia de que a veces estamos tan encerrados en estructuras que limitamos a Dios. Conozco una iglesia en Brasil que un día estaban adorando al Señor y uno de ellos, el líder de alabanza, dijo: Señor, me gustaría que por un momento me mostrases cómo es la adoración en el cielo. Y le mostró algo que no te va a dar vuelta a la cabeza porque es algo lógica de cajón. A veces tenemos las verdades delante de nosotros y no las vemos. Entonces, de alguna forma, como que el Señor le permitió ver como si fuese una escena del cielo, ¿vale? Entonces se dio cuenta de que estaba el trono de Dios, ¿sabes?, con toda su majestad y su gloria, y entonces veía miles de millones de personas mirando hacia el trono de Dios, cantando y adorando a Dios. Y entonces se dio cuenta y dijo: ostras, en el cielo todo el mundo mira a Dios. ¿Y sabes qué hizo el domingo siguiente? Agarró a todo el grupo de alabanza y les dio la espalda a la iglesia. Entonces todos comenzaron a cantar mirando hacia la pared. La gente se puso incómoda. La gente empezó a decir: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero esto qué espectáculo es. Era simplemente un detalle, darse la vuelta. Y todo eso bombardeó y chocó en la estructura mental y en los paradigmas de la gente. Tú tendrás al Dios que tú quieras creer. Tú serás bendecido por Dios todo lo que tú le dejes que te bendiga. Dios hará en tu vida lo que tú le dejes que él haga. Eso irá en función de tu estructura mental. El profeta desafía a la estructura mental de esta mujer y dice: comienza a pensar diferente. Empieza a derramar aceite en la vasija. Entonces, cuando ella empieza a derramar aceite, tiene que hacerlo en obediencia, creyendo que ese aceite es suficiente. No sabe lo que va a pasar. No tiene ni idea lo que va a pasar. No sabe cómo Dios la va a sacar. Simplemente le queda obedecer. Bueno, pues, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo simplemente te creo. Yo voy a obedecer. Lo poquito que tengo, lo voy a hacer de la mejor manera posible. Si tú intentas pensar en tu mente cómo Dios te va a guiar en todos los pasos de tu vida hasta que logres ser lo que Él quiere que tú seas, te vas a rayar un montón. Lo que ya estás haciendo, lo poquito que tienes, hazlo bien. Sé obediente en lo poco. Dios busca fidelidad en lo poco. No pretendas lo mucho si no eres capaz de ser fiel en lo poquito. Esta mujer fue obediente en las pequeñas cosas. ¿Cómo empiezo si no estoy haciendo nada de la iglesia? Comienza a ser obediente en tu casa a tus padres. Comienza a respetar, comienza a cambiar tu manera de hablar. Comienza a tener cuidado con lo que ves y con lo que escuchas. Empieza a tener cuidado de las conversaciones que participas. Empieza a cuidarte en las pequeñas cosas. Sé obediente en lo poquito, poco a poco, paso a paso. Y Dios te irá dando oportunidades. Ese poquito aceite que tú tienes que someterlo en obediencia a Dios. Cuando esta mujer de pronto empieza a derramar ese aceite sobre la primera vasija, de pronto cuando está echando el botecito pequeñito de aceite, el frasquito, lo está echando en la vasija, se da cuenta de que está echando el aceite y eso parece que no tiene fondo. Y sigue cayendo aceite, sigue cayendo aceite, sigue cayendo aceite. Y ve que se empieza a llenar la vasija. Entonces esta mujer le vuela la cabeza. ¿Te puedes imaginar ese momento cuando está echando el aceite en la vasija y el aceite en la vasija está creciendo? Está llenando con un botecito pequeño una vasija mucho más grande. Y cuando la deja completa, su fe ha crecido y tiene fe suficiente para seguir llenando otra. Y cuando llega una segunda vasija, llena una segunda vasija, tiene fe suficiente para llenar una tercera y una cuarta. Y entonces averiguas que cuando le crees a Dios, cuando eres obediente a Dios, vas a ver resultados. Y eso levanta tu fe para creerle a Dios por cosas todavía más grandes. Y cuando le crees a Dios por cosas más grandes, luego vienen otras cosas más grandes. Y ya no importa cuán grande sea el problema, tú has aprendido a confiar en Dios. No importa lo grande que sea el desafío, no importa lo grande que sea el gigante, la dificultad que se presente delante de ti, cuando le crees a Dios, simplemente lo que tienes en tus manos es suficiente para tener victoria en tu vida. Esa es la manera de pensar que Dios quiere que tengamos. Se trata de enfocarnos en lo que sí que tenemos, enfocarnos en lo que Dios nos pide, enfocarnos en la obediencia a Dios y entonces el milagro se produce. Y esta mujer ya se vino arriba. ¡Más vasijas! ¡Trae! El niño está viendo vasijas. ¡Más! ¡Toma, dame el barreño, niño! ¡Trae para acá! ¡Vacía esa caja! ¡El arcón de la abuela! ¡Vacíalo! ¡Vale! Se vino abajo. ¡Esto no para! Y cuando dijo, ¡más vasijas! Los niños, no hay nada más. Vete a la vecina, a la del quinto, pregúntale. No, ya hemos pedido todas las vasijas, no hay más. Vete al Mercadona, vete al Carrefour, al Leroy Merlin. Busca vasijas por todos lados. No hay más vasijas. Se terminó. Entonces, el aceite se terminó. Es una lección importante para cada uno de nosotros.
Siempre, al principio del mensaje comencé diciéndote una cosa. Hay mucha necesidad. Te dije ayer o antes de ayer. Hay mucha necesidad en los días que estamos viviendo. Hay muchas vasijas vacías. La iglesia es llamada a llenar vasijas vacías. Hay mucha gente en nuestra sociedad que son como vasijas vacías, rechazadas, olvidadas, dadas de lado, nadie quiere nada con ellos. ¿Quién va a ir a buscarlos? ¿Quién tiene algo para dar? Puedo usar el símil de las vasijas como personas deshechas o desahuciadas, puedo usar el símil de las vasijas como oportunidades, como espacios que Dios nos está generando a nosotros y que nadie quiere. Mira, todos somos muy valientes para dentro de la iglesia levantar la voz y hablar en contra de las leyes que los gobiernos aprueban, las leyes que son inmorales, que van en contra de los principios bíblicos y demás. Todos somos muy valientes y todos creemos lo mismo en cuanto a eso. Pero ¿dónde está nuestra voz? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde están nuestras manos en esos espacios vacíos que se generan? Todos creemos que debemos de preservar la vida de un bebé y animamos a una chica que no aborte. Estamos en contra del aborto, es un asesinato a los ojos de Dios. Tú destruyes un nido de golondrinas en tu barrio y vas a pagar entre 5.001 euros y 200.000 euros por un nido que destruyes de golondrinas. Matar a un crío antes de que nazca es gratis y libre encima. Pero todos somos claros en ese tema, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos lo suficientemente cerca de la muchacha que se queda embarazada para darle amor, para mostrarle amor, para proveerle una salida? Hablamos acerca de las diferentes orientaciones que hay sexuales, pero realmente nuestra iglesia, nuestras comunidades están preparadas para recibir con amor a aquellos que están luchando y que piensan diferente. No hablo de tolerar lo que Dios no bendice, hablo de amar, hablo de dar algo diferente a esas vasijas que mucha gente rechaza. Estoy hablando de cosas que son muy claritas y muy fuertes. Digo si somos una alternativa a este mundo. Digo si nuestras vidas manifiestan algo distinto, algo diferente, si realmente marcamos una diferencia, si realmente tenemos aceite suficiente como para llenar la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Aunque tengamos poquito. Hay gente que dice, bueno, pero yo porque soy el único cristiano en mi instituto, en mi universidad, yo solo no puedo cambiar las cosas. Comienza de a poquito. No pretendas cambiar todo de la noche a la mañana, pero empieza con pequeñas acciones, empieza con pequeños gestos de fe. Todo gran proyecto comenzó con un pequeño gesto de fe. Cuando todos empezamos a pensar de esa manera, todos empezamos a actuar en fe y en obediencia a Dios, poniendo lo poquito que tenemos, Dios con poquito puede hacer mucho. Con apenas 11, 12 hombres cambió el mundo. Jesús no necesitó 50, 60 o 100 discípulos. ¿A cuántos puede atender? ¿A 12? Pues a 12. 24 horas con ellos durante 3 años. Comiendo, bebiendo, viajando, caminando. Te dije, queremos la cultura de lo fácil, de lo rápido. Jesús podía haber soplado sobre 50 y ala, todo terminó, pero no. Prefirió lo lento, el camino lento. Me agarro 12, me los pongo al ladito, los tengo todo el día, les voy a enseñar, poco a poco. ¿Sabes? Poco a poco. Necesito poca gente. Nos ha enseñado que con 5 panes y 2 peces pudo dar de comer a más de 15, 16.000 personas. 5 panes y 2 peces. Pero tuvo que haber un niño que estuvo dispuesto a abrir su mochila de Winnie the Pooh, quedarse sin merienda esa tarde para que otros pudiesen comer. Pero cuando se atrevió a poner lo poquito que tenía en las manos de Jesús, se dio cuenta de que eso poquito sirvió para alimentar a toda la gente y es más, sobró. Te pregunto, ¿él se quedó sin comer ese día? No, comió y al final recibió más de lo que había entregado en las manos de Jesús, porque comieron todos hasta hartarse. Imagínate, 12 cestas sobraron de panes y de peces. Entonces, nunca Dios nos defrauda. Cuando Dios te pide que entregues algo, que seas obediente en algo, el miedo a la pérdida a veces nos bloquea a la hora de obedecer a Dios. A ninguno nos gusta perder, pero con Dios nunca es pérdida, siempre es inversión. Es confianza. La mentalidad humana te hará siempre creer que es una pérdida. Los ojos de la fe siempre te van a llevar a ver cualquier entrega en las manos de Dios como una inversión, como un gesto de fe, de confianza plena en Dios. Y la Biblia dice que el profeta le dijo, mira, ahora toma todas estas vasijas que tienes, toma todo el aceite, véndelo, escucha, véndelo, paga a tus acreedores y después vive tú y tus hijos con todo lo que sobra. Entonces, de pronto esta mujer cuando llega al principio de la historia,
Ella como una mujer endeudada, una mujer sin recursos, una mujer desenfocada, una mujer desesperada porque no va a poder recibir el sustento de sus hijos. Es decir, sus hijos la van a sostener a ella. Pero después que se atreve a creerle a Dios y empieza a enfocar su mirada en lo que sí que tiene y confía que lo que tiene en las manos de Dios puede ser suficiente, termina esta historia con una fe extraordinaria. Termina esta historia siendo una proveedora de aceite, porque ¿a quién le vendió las vasijas esta mujer? A los mismos vecinos. Hey, vecina, aquí tengo la vasija que me has prestado. La tengo llena de aceite. ¿La quieres? Págame el aceite que vale dentro. De pronto devolvió aquello, pero es más, obtuvo incluso un beneficio. Durante la historia, al principio, ella se presenta como una necesitada, ella tiene que depender, pero ahora ella se convierte en una persona que no tiene nada y ahora es una persona que puede proveer y ayudar a otros. Se convierte en una fuente de ayuda y de bendición para otros. Una mujer que estaba sin recursos ahora tiene recursos suficientes para poder saldar todas sus deudas. Se da cuenta de que pensaba al principio que no tenía suficiente y en las manos de Dios se dio cuenta de que lo poquito en las manos de Dios es más que suficiente. La Biblia dice que Dios puede darnos más abundantemente de lo que esperamos recibir y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Y al final cambian hasta las tornas sociales, porque ella comienza a hacer algo que es raro socialmente hablando. Es raro. Ella, una viuda, está manteniendo de por vida a sus hijos. Eso es algo completamente extraño e ilógico. Los hijos tienen la obligación de sostenerla a ella toda la vida, pero ella ha provisto para su propio sustento y para el sustento de sus hijos. Han cambiado las tornas de la sociedad. ¿Todo por qué? Fue una mujer que fue capaz de enfocarse en lo que sí que tenía, en lugar de estar pendiente de lo que no tenía. Te quiero animar. Cuando salgas de este lugar vas a salir de este campamento desafiado en muchos ámbitos en tu vida. Con retos, con desafíos, con proyectos en tu mente. Seguramente algunos saldréis y dirán, ¿cómo me gustaría otra vez estar en el campamento? Cuando llegues a tu casa, antes en tu cuarto, tu misma ropa sigue ahí, los mismos cuadros siguen ahí, tu cortina verde fosforito sigue ahí, no ha cambiado nada en tu casa. ¡Ay, lo que daría! Sales a saludar a tu padre, a tu madre, entras al salón a comer, tu madre te ha preparado acelgas con patatas. Ay, Dios mío, cómo echo de menos las hamburguesas del campamento. Me siento vacío, me siento vacía, me gustaría estar en el campamento. Llega la hora de dormir, tu padre te dice, a la cama. Ay, si estuviese en el campamento, ahora estaría hasta las 3 de la mañana por ahí dando pingos, orando. Cuando el Señor por ahí. ¿Sabes? ¿Cómo me gustaría estar por? Entonces, te sientes que de alguna forma tu realidad, tu entorno no es suficiente. Pasan 2 o 3 días y empiezas a sentir el peso de la tentación. Ostras, es que si yo necesitaré vivir de retiro en retiro. Yo recuerdo una vez que estuvimos pastoreando una iglesia en el sur de Madrid. Una vez se me acercó un hermano. Bueno, un hermano, era un simpatizante de la iglesia. Y yo siempre hablábamos del Señor. Su mujer venía, tenía 4 hijos. Venía la mujer con los 4 hijos. Él no venía porque me dijo, pastor, si yo voy a la iglesia es para comprometerme de verdad. Yo para hipocresías no voy. Vale. Entonces, un día recuerdo que me llama por teléfono y me explica lo siguiente. Me lo encuentro en la iglesia. Me llama por teléfono y me dice, voy a ir a la iglesia esta tarde, que me ha pasado algo, pastor, te tengo que contar un testimonio. Bueno, vente a la iglesia. Y viene el tipo a la iglesia y demás. Lo que había pasado es lo siguiente. La policía, la Guardia Civil la había pillado, y la había pillado con una pistola. Y lo metieron en el calabozo. Y en el calabozo, como Pablo y Silas, clamó a Dios y dijo, Señor, Dios, si tú me sacas de esta, yo voy a la iglesia, yo me convierto a ti, yo lo dejo todo. Y al día siguiente lo sacaron, retiraron todos los cargos, le quitaron todo. Y me llamaba porque venía a la iglesia. Vino a la iglesia, mira, ese día, en la primera fila, bien guapo, arreglado, peinado, con su corbata. Dijo, ¿dónde está la Biblia más grande que me la voy a comprar? Tío, venía determinado a cristianizarse de verdad, ¿eh? Y estuvo ahí, terminó el culto. Y pastor, ¿cuándo es el próximo día del culto? Bueno, pues es martes, tenemos culto el próximo viernes. No puedo esperar al viernes. Pastor, tiene que haber culto todos los días. ¿Por qué? Porque si no hay culto todos los días yo me pierdo. Así me dijo. Yo, no, escúchame, mira, si eres capaz de venir un mes seguido todos los cultos a la iglesia,
Tú no te vas a perder. Tú puedes tener tu culto en casa, el Señor va contigo, tú no tienes que vivir de los cultos. Tú vienes aquí, das tu culto a Dios, nos juntamos, compartimos y demás, pero tú no, lo que te mantiene salvo no es estar aquí dentro de la iglesia, tienes que tener tu propia relación con Dios, tienes que tomar decisiones y demás. Oh, no sé, pastor, ¿eh? ¿Y sabes lo que hizo? Durante esa semana se fue a visitar otras iglesias que tenían cultos otros días diferentes para no perderse, dijo. ¿Sabes qué pasó? 2 semanas duró. A las 2 semanas después, se volvió otra vez al mundo. Abandonó, se olvidó de Dios, se olvidó de todo, ¿sabes? Y han pasado muchísimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata esto de que yo tendría que estar toda la vida metido en la iglesia para no, vas a tener tentaciones, vas a tener pruebas, vas a tener luchas. Te dije ayer que estamos en una batalla, en una guerra. Tienes que estar atento, tienes que estar tus oídos atentos, tienes que estar muy bien enfocado, tienes que saber dónde estás, ¿vale? No pienses que tienes poco, son pocos cultos, no, sé fiel a esos cultos que vas. Son pocas oportunidades, no, tienes oportunidades, tienes todo lo que tú necesitas. Es cuestión de poner lo poco que tienes en obediencia en las manos del Señor y Dios te va a sorprender. Y puedes imaginar lo que Dios es capaz de hacer con la vida de una persona que se dispone para ser usado por Él. Tú no te lo puedes ni imaginar. Si alguien me hubiese agarrado a mí cuando tenía 16 años y le entregué mi vida al Señor en aquel campamento, de rodillas, en aquel altar, si alguien me hubiese dicho todo lo que Dios iba a hacer conmigo en mi vida, yo no lo hubiese creído. Te aseguro que yo no lo hubiese creído. Te lo puedo asegurar. Pero te puedo decir que a pesar de mis fallos, de mis carencias, Dios ha sido muy fiel. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Si le crees a Dios, escúchame, te va a ir bien. Te va a ir bien. Aunque piense que lo que tienes es poco. Oh, Dios mío, la primera vez que prediqué, qué desastre. Qué desastre la primera vez que prediqué. Qué vergüenza, Dios mío. Pero puse lo que tenía en las manos de Dios, lo poquito que tenía en las manos del Señor. Cometeremos errores, todos cometeréis errores, todos cometemos errores, nos vamos a equivocar, pero nunca retengas la oportunidad de poderle servir al Señor. Nunca seas como esta mujer, estés pendiente de lo que no tienes. Valora lo que tienes. Si valoras lo que tienes, Dios te va a querer dar más. Dios te va a bendecir. Usa bien las oportunidades que tienes. Cuida tu corazón. Cuida tus actitudes. Cuida tu familia. Cuida tu santidad, tu entrega a Dios, tu devoción. Cuídate. No tengas en poco. El Señor, encontramos en la palabra, en las palabras de Pablo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. En esas palabras va implícito lo primero, no solamente para Timoteo, sino para el segundo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, tampoco tengas tú en poco tu juventud. Si tú no tienes en poco tu juventud, si tú cuidas tu juventud, entonces ninguno tendrá en poco tu juventud, sino que serás un ejemplo. Entonces es importante que aprendas a valorar de que lo que tienes, aunque tú creas que no es mucho, que es muy poquito, eso que tienes encierra un potencial extraordinario en las manos del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, a darle gracias a Dios en esta última plenaria. Creo que es importante que salgamos de este lugar con la determinación de servir al Señor cada uno de nosotros. Escúchame, quiero decirte algo. Con esto quiero terminar. ¿Puede pasar el grupo para cantar? Escúchame lo que te quiero decir. No todos, escucha bien esto, presta mucha atención. No todos somos llamados a ser líderes, a ser pastores, a ocupar cargos de responsabilidad dentro de una iglesia. Yo no creo en eso. Hay gente que piensa que sí, que todo cristiano es llamado a ser un líder. No es verdad. Pero sí todo cristiano es llamado a ser un siervo. Todos. Y puedes servir a Dios de muchas maneras y de múltiples maneras diferentes. Hay demasiada necesidad como para decir que no puedes servir a Dios en nada. No entiendo cómo pueden haber personas que entran en una iglesia y dicen, aquí está todo hecho, aquí no tengo mi sitio. ¿No? ¿Cuánta gente vive en la ciudad donde tú vives? La ciudad de Sevilla, donde yo soy pastor, viven 700 y pico mil personas, solamente en la ciudad de Sevilla. Si cuento toda la provincia de alrededor, estamos hablando de 2 millones de personas. Hay 80 iglesias, solo lo que es en la ciudad, 70, 80 iglesias. Si cada iglesia tuviese 1000 personas, hablamos de 80.000 personas, 80.000 cristianos. ¿Qué son 80.000 cristianos al lado de 700.000? ¿Hay necesidad o no hay necesidad?
Si fuesen el doble, 160.000 cristianos. ¿Qué son 160.000 al lado de 700.000? ¿Te das cuenta la magnitud de la necesidad que hay a nuestro alrededor? Siempre hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Eso es servir a Dios. Hablar de Jesús en tu colegio, en tu instituto, en tu universidad, en tu trabajo, eso es servir a Dios. Hablar de Jesús a tus familiares, eso es servir a Dios. Disponer tu vida para poder ayudar a los que están más necesitados, eso es servir a Dios. Irse de misiones es servir a Dios. Puedes servir a Dios de muchas, muchas formas diferentes. ¿Por qué no empiezas a mirar y le pides al Espíritu Santo esta mañana que te enseñe aquello que sí que tienes? A veces necesitamos ese empujoncito de Dios, ese giro en la cabeza. Es como si Dios de pronto te pone la mano en la cabeza. ¿Me permites con permiso? Es como si de pronto Dios te pone la mano en la cabeza y te dice, no, mira hacia aquí. A veces necesitamos que Dios haga eso con nosotros. Esas palabras del profeta eran como esa mano en la cabeza de la viuda diciéndole, hey, mira hacia adentro de tu casa. Fíjate bien en esto. ¿No ves nada? Fíjate en tu vida. Fíjate en tu corazón. Fíjate en lo fiel que he sido contigo todos estos años. ¿No te das cuenta? Si te fijas un poquito te vas a dar cuenta de que sí que te he dado dones, sí que te he dado talento, sí que tienes oportunidades, sí que tienes cosas maravillosas que te he dado. No es verdad que no tienes nada. No es verdad que eres un aislado, una aislada, un amargado, una amargada, que la gente pasa de ti, que no tienes oportunidades, que no tienes dones, talentos, que Dios llama a otros. No es verdad. Pídele al Espíritu Santo esta mañana que ponga su manita sobre tu cabeza y te ayude a enfocar tu visión, que te reenfoque, que te haga ver lo que sí que tienes. Y una vez que descubras lo que sí que tienes, y es que todavía no lo sabes, toma el compromiso con Dios en esta mañana de decir, Señor, yo salgo de este retiro también reenfocando mis decisiones. Voy a empezar a poner en tus manos lo poco que tengo. Para los demás no será tal vez mucho, incluso para mí no es mucho, pero en tus manos sé que puede haber un potencial más grande de lo que yo puedo imaginar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y ahí donde estás, aprovecha este momento mientras nos dirigen en un tiempo de adoración al Señor y de rendición delante de Él? Aprovecha estos minutos para poder hablar con Dios. Aprovecha estos minutos para poder decirle al Espíritu Santo eso, Señor, ayúdame a ver lo que sí que tengo. Tomo un compromiso contigo.